Hola, soy Natalia Chavarro, reportera, investigadora y guionista de El infierno de los justos, del Palacio a las aulas. En el aniversario 40 de la masacre del Palacio de Justicia, presentamos esta miniserie de 4 episodios producidos por 070, Revista Gaceta y la Liga contra el Silencio, en la que escuchamos las voces de las personas vinculadas a las facultades de Derecho en 1985, testigos de uno de los eventos más barbáricos de la historia de Colombia. Este es el cuarto y último episodio, las secuelas de la barbarie. Si no han escuchado los anteriores, devuélvanse. Los dejo con el periodista y presentador Santiago Rivas. Fe de erratas. En el segundo episodio dijimos que de los 17 guerrilleros que entraron al palacio solo sobrevivió una mujer. Esta afirmación es imprecisa, puesto que al menos se sabe de 2 guerrilleras que salieron vivas: Clara Elena Enciso, alias La Mona, e Irma Franco, desaparecida el 7 de noviembre. En 1982, Elvia Sáenz, hoy coordinadora de proyectos en la Organización de Derechos Humanos de Justicia, empezó a estudiar Derecho en el externado. Desde el inicio de su carrera fue muy crítica sobre la toma de decisiones en la universidad. Las clases, por ejemplo, le parecían impersonales. El externado tiene una estructura como académica muy rígida, de clases fijas en unos horarios fijos. Uno pertenece a un salón específico. Son clases magistrales de grupos gigantes de 100 y pico de personas en las que prácticamente no hay contacto con los profesores. También consideraba que la universidad tenía una obsesión por el cuidado de sus jardines, pero no aprovechaba sus recursos en la promoción de actividades culturales. Pero sobre todo creía que el entonces rector Fernando Inestrosa tenía un poder excesivo en la universidad. Para 1985, el último año de carrera de Elvia, Inestrosa llevaba 22 de los 49 años que ejercería como rector. Antes de su mandato, su padre había ocupado el mismo cargo por 30 años. Como era una universidad tan dominada por una sola persona, yo siento después en perspectiva que tampoco es que hubiera tanto espacio para tanto disenso. Permitían un poquito de disenso mientras estuviéramos organizaditos. El que se apartaba mucho de ese rancho no tenía cabida. Yo creo que era muy liberal, pero con unos límites bien estrechos de lo que se podía hacer y no hacer, o decir y no decir. Sin embargo, según recuerda, los estudiantes hablaban continuamente sobre política en los pasillos y había ambientes en la universidad donde las conversaciones sobre actualidad y cultura se daban con mayor facilidad. El Departamento de Humanidades, que dirigía el también magistrado de la Corte Suprema de Justicia Carlos Medellín, era uno de ellos. Allí trabajaban profesores de distintas facultades de ciencias sociales. Era como un lugar de compartir, como muy rico. Y yo creo que el doctor Medellín había como favorecido ese espacio de intercambio que no era así en el resto de los departamentos de derecho. Elvia, que había sido alumna de Medellín, también era amiga de uno de sus hijos. Por eso, cuando sucedió la toma y la retoma del Palacio de Justicia, se sintió especialmente afectada por la muerte del magistrado. Pues era un señor muy amoroso, muy amable, lleno como de intereses distintos. Y para mí era como una visión del derecho, como una que me hubiera gustado más que la que me ofrecía el estándar de la universidad. Cuando asistió a la facultad en los días siguientes a la toma, le sorprendió que la universidad no hubiera adoptado una postura clara y contundente frente a los hechos ocurridos en el palacio. Creía que la institución debía protestar en contra del gobierno y transformarse en un lugar para conmemorar la pérdida de los magistrados. Yo no dudo que en el externado hubiera habido pues gente profundamente dolida por lo que pasó y por sus pérdidas, pero la actitud de la universidad como institución fue más o menos como aquí no pasó nada. Aunque recuerda los sepelios de los profesores en la universidad, piensa que su muerte no generó un recogimiento serio por parte de la institución. Recuerda que la universidad mandó a los estudiantes a vacaciones poco después de la toma e interpretó que esa era una forma de evitar que se congregaran.
La estocada final llegó en enero del siguiente año, 2 meses después del asalto al palacio, cuando visitó junto a sus compañeros el Departamento de Humanidades para compartir el dolor de la muerte de Medellín con los profesores del departamento. Habían puesto un muro en la escalera que subía a la oficina y habían despedido a todos los profesores. Pues era como muy equivocado, era todo lo contrario de honrarlo, tapiar su departamento de humanidades en vez de pues ensalzarlo. Lo borraron y lo desaparecieron físicamente. Y eso fue una cosa muy dolorosa y muy horrible como experiencia, digamos, de estudiante. Los entonces profesores de El Externado, Emilsen González y Ramiro Bejarano, no recuerdan que esto hubiera sucedido, pero sí recuerdan que varios profesores del departamento renunciaron luego de la muerte de Medellín. Sin embargo, para Elvia el suceso significó una profunda decepción que se sumaba a sus anteriores frustraciones sobre la enseñanza jurídica en el externado. Yo iba y lloraba desde que entraba de la pura rabia contra la universidad porque yo sentía que no comprendían mi dolor, que no respetaban ese dolor que han debido como honrar. Entonces me moría la ira de no ver nada, de verdad como si nada hubiera pasado. Todos mis amigos se burlan de lo vehemente que yo soy con el asunto de cómo, como si lo estuviera viviendo hoy todavía porque me prendo. Me quedé pegada en la rabia contra el rector Inestrosa. Elvia esperaba que la Facultad de Derecho tomara decisiones más radicales, por ejemplo, que se cambiara el pensum y se introdujeran más materias que relacionaran la sociología con el derecho. Ese tipo de decisiones, pensaba, podían crear discusiones más profundas sobre los hechos del palacio. Porque es que el derecho en los códigos está completamente aislado de la sociedad y de la realidad. Y si uno no tiene ese contexto, aún para ejercer derecho penal o derecho civil o lo que sea, si uno no tiene el contexto de lo que está pasando socialmente y políticamente, me parece que se pierde un componente muy esencial del punto de dar justicia, que se supone que es para lo que es el derecho. La perturbó especialmente el intercambio de cartas, del que hablamos en el episodio pasado, entre el rector Fernando Inestrosa y el entonces presidente Belisario Betancur. En este, Inestrosa llenaba de elogios al presidente luego de recibir la Cruz de Boyacá en ocasión del centenario de la universidad. En ningún momento se mencionaba nada sobre lo ocurrido en el palacio. Y yo decía, ¿pero qué les pasa? Es que el Estado traicionó esta idea. Uno no puede ser tan vendido. La indiferencia que percibió Elvia por parte de la universidad tuvo como consecuencia que dejara de creer en el derecho como institución. Entró en un estado de desesperanza en el que no le halló más el sentido a las instituciones jurídicas. Esto es una herramienta completamente inútil, porque en últimas siempre gana la fuerza. ¿Qué sentido tenía cualquier código si el propio ejército mata a los jueces supremos del país? Si su desconfianza en el derecho y en la universidad eran inmensas, del Estado y el presidente no tenía una imagen más favorable. Creo que nunca le perdoné ni a él ni a sus ministros. Yo sí creo que hubo una presión indebida de los militares y ellos cedieron a esa presión. Y no les concedo el derecho a que hubiera sido por buenas razones. El acontecimiento la llevó a dejar de hablar con su hermano, con quien siempre tuvo una relación cercana por varios años, porque él justificó la entrada del ejército en el palacio a sangre y fuego. Al tiempo se fue distanciando de la universidad y empezó a trabajar en una librería de una mujer húngara que le parecía fascinante. Los exámenes finales para su graduación los empezó a aplazar cada vez más. Yo encontré en otro camino, pues una vida plena, intelectualmente y emocionalmente y de todo. Y sí, cogí por otro lado porque para mí sí fue una ruptura absoluta. Yo creo que desde muy cerquita de ese momento. Elvia terminó abandonando la carrera de Derecho. Hoy cree que hubiera sido una buena abogada de derechos humanos, aunque también entiende que en su vida cultivó grandes satisfacciones intelectuales. Sin embargo, hubo un momento, hace 10 años, en el que tuvo que buscar trabajo. Por mucho tiempo entonces nunca necesité un título, nadie me preguntaba yo qué profesión tenía. No, eso no existía como en mi mundo. Y de pronto en el 2012 tengo que buscar trabajo y mi hoja de vida pues dice bachiller. De pronto eso se volvió
fue una limitación. Y ha sido una limitación también en términos como de haber obtenido formación superior. A mí me hubiera gustado hacer alguna maestría de alguna cosa y nunca pude acceder porque no tenía el título del pregrado. Casi 30 años después de la toma, en 2013, hizo un último intento por presentar el preparatorio para graduarse del externado, pero las cosas no eran muy diferentes. Creo que fue igualito, el mismo modelo de conocimiento, el mismo modelo de examen, el mismo modelo de control como de los estudiantes, como la forma en que los tratan. Es como un trato ahí de rebaño, es una cosa rarísima, súper irrespetuosa en mi criterio, anacrónica, ya era disfuncional hacía 40 años. Elvia no pasó el último preparatorio. Mi pobre mamá se murió esperando que yo me graduara, más o menos. Los hechos del Palacio de Justicia significaron para ella un cambio radical en su futuro como abogada. En la organización de derechos humanos en la que hoy trabaja encontró, sin embargo, un lugar en donde pudo conjugar la justicia y el derecho. Pero volver a confiar en ese instrumento no fue una tarea fácil. Hasta 1991, cuando varios estudiantes, sobre todo de derecho, propusieron un cambio en la Constitución por considerarla anacrónica, Elvia empezó a cambiar, con cautela, su opinión. Yo no creía que esa fuera la solución. Entonces no fue una cosa que me ilusionara particularmente previamente. Después vi y me ilusioné con la constituyente, empecé a ver que era diversa y bueno, propusieron finalmente una constitución que era interesante. A finales de los años 80, Colombia vivía una fuerte crisis política y de violencia, con el narcotráfico, la corrupción y la desconfianza en las instituciones en aumento. 5 candidatos de izquierda habían sido asesinados entre 1987 y 1990 y la Constitución, vigente desde 1886, resultaba para muchos anacrónica. Se basaba en el catolicismo como el pilar del Estado y daba poderes extraordinarios al presidente de la República. Para derrotar la violencia con una gran reforma política. El presidente le dio vida jurídica a la idea de miles de estudiantes de convocar una constituyente que acelere el cambio político en Colombia. Se trata de un voto común y corriente que principalmente busca que los ciudadanos colombianos digan sí a la convocatoria de una asamblea constituyente. El voto por asamblea es el voto por Colombia. Impulsados por el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, el candidato más opcionado para ser presidente, los estudiantes de colegios y universidades públicas y privadas propusieron pensar en una nueva forma de democracia. Los ciudadanos votaban normalmente en 6 papeletas. A los estudiantes se les ocurrió entonces incluir una 7ª papeleta, que publicaron en periódicos nacionales para que las personas recortaran y llevaran como voto simbólico a las elecciones legislativas. El mensaje rezaba: voto por una asamblea constituyente convocada por el pueblo. Entre los líderes del movimiento se encontraban el exministro de Justicia Fernando Carrillo, la exdecana de los Andes Catalina Botero y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quienes se reunieron con miles de estudiantes en asambleas, marchas y actos pacíficos para promover el movimiento. La popularidad de la 7ª papeleta llevó a que el entonces presidente César Gaviria convocara a una Asamblea Nacional Constituyente que ganó por voto popular con una aprobación del 95%. En ella participaron estudiantes de Derecho, guerrilleros del M-19 que dejaron las armas en marzo de 1990, políticos liberales y conservadores y distintos sectores de la sociedad. En 1991 se promulgó una nueva constitución que fortaleció los derechos humanos, la participación ciudadana y la separación de poderes, lo que marcó un hito en la democracia colombiana. Sigue siendo muy cruel y este país sigue siendo muy determinado por la violencia y eso es, ahí el derecho es como inerme. Pero bueno, lo hacen y hubo gente que se paró y ahí nació un movimiento de derechos humanos pues muy importante. Este movimiento estudiantil, además de haber estado marcado por los asesinatos de los candidatos presidenciales, también estuvo influenciado por la toma del Palacio de Justicia. Varios estudiantes que protestaron en 1985 por la muerte de sus profesores fueron los precursores de uno de los movimientos estudiantiles más importantes de la historia de Colombia. ¡Toda la gente!
Catalina Botero, reconocida abogada de derechos humanos y exdecana de Derecho en los Andes, fue una de las estudiantes que se reafirmó en su profesión luego de los hechos de la toma y retoma del palacio. Fue una de las impulsoras más importantes de la séptima papeleta y está convencida de que la muerte de los profesores en esos hechos fue determinante para que los estudiantes decidieran qué tipo de Estado querían tener. En un sitio en donde pudiéramos conversar, en donde cupiéramos todos, en el cual no se impusiera la barbarie y la crueldad y la brutalidad sobre la razón y la conversación y la negociación. Un sitio en el cual las instituciones fueran respetadas y el derecho jugara un papel importante y se reconociera la diversidad como algo valioso. Un sitio en el cual el Estado entendiera que su tarea fundamental era defender derechos humanos. Diana Durán, profesora de Derecho en los Andes, a quien entrevistamos para el primer episodio, apoyó la constituyente cuando era estudiante. Cree que los hechos del Palacio ocurridos tan solo 5 años antes de la Asamblea Constituyente contribuyeron a que los estudiantes de su generación impulsaran la democracia. En ese momento salió a la calle a pesar de que era un acto que le generaba resistencia y miedo. O sea, la salida que encontramos, y en eso se los debemos a los estudiantes, yo fui a todas las marchas, fue más democracia y no menos democracia. Lo que es un milagro es que de 1990 fue una Asamblea Nacional Constituyente y no una dictadura. La generación de Diana pensaba en un modelo de Estado que fuera inclusivo y que se reconociera como pluriétnico, multicultural y protector del medio ambiente. Además, debía ser un Estado en el que la paz fuera un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Ay, que yo creo que todos queremos vivir en paz, ¿no? Entonces un poco la solicitud del estudiantado era, pues, seamos serios, ¿no? Seamos serios haciendo una nueva constitución. El profesor Jorge Iván Cuervo, del Externado, piensa de forma similar. Cree que haber formado parte de esos estudiantes que reclamaban un cambio constitucional era también una forma de defender las luchas de los profesores y magistrados muertos en el Palacio de Justicia. Y de alguna manera, si yo me hago la pregunta sobre mi historia de vida, sigo siendo profesor del Externado desde 1997. Para eso hay que tener un poco de fe en las instituciones. Y yo, digamos, cuando empiezo a construir mi postal de personas que me motivan en la vida, además, digamos, de las personas cercanas a uno en la familia, o de los autores que a uno le gusten, o los músicos, artistas, ¿sí? Uno piensa que esa generación de magistrados fue muy importante. El Palacio y los profesores determinaron en cierta medida la carrera del profesor Cuervo, quien investigó desde la Procuraduría casos graves de violaciones a los derechos humanos y de abuso de poder del ejército y la policía. Dice que la idea de un Estado que respete los derechos humanos viene directamente de la enseñanza de sus profesores. Yo creo que ha habido una cierta coherencia de trabajar en temas y en escribir y en pensar y en tener una voz pública asociada a la defensa del Estado de Derecho, a la defensa de las instituciones, de la justicia, en contra del abuso del poder, en contra de prerrogativas especiales a los militares. Según recuerda, esos profesores que murieron en el Palacio les enseñaron a debatir y a tener su propio criterio, una enseñanza que él imparte hoy a sus estudiantes. Afirma que en el Externado sigue siendo un orgullo y un objetivo ser magistrado de las altas cortes. Quizás en el imaginario está de que los grandes magistrados de esa época eran del Externado. A pesar de que en 1991 Colombia estrenó Constitución y varios estudiantes decidieron apoyar la formación de un Estado más democrático, el trauma de los hechos del Palacio de Justicia perduró en el tiempo. Con el pasar de los años, las tragedias se acumularon al punto de la demencia. Aquí de nuevo la profesora Diana Durán. A mí me tocó la bomba del DAS y a mí me tocó varias bombas, el centro comercial de la 93 y tal, y recuerdo algo como un temor físico de que algo te pueda agredir. Entonces, en mi caso personal, yo quería huir, sensación que he tenido después. Yo pensé, pues yo hoy tengo 60 años, yo pensé que pues eso había pasado y había superado esos temores. Cuando Diana ve una mochila sin dueño en el piso o un Renault 4, como los que explotaban en la época más sangrienta del narcoterrorismo de los 80, dice que pega el brinco.
Esa misma sensación la tuvo en febrero de 2024 cuando vio en la televisión que manifestantes con banderas del M-19, afines al gobierno del presidente Gustavo Petro, exmilitante de esa guerrilla, bloquearon el acceso al Palacio de Justicia y presionaron a la Corte para que eligiera una nueva fiscal general. Un grupo de manifestantes asediaron la sede de la Corte bloqueando las entradas. Yo me acuerdo que yo llamé a la decana en pánico, diciéndole, tenemos que hacer algo, tenemos que pronunciarnos. ¿Cómo así que están presionando a la Corte Suprema? ¿Cómo así que están empujando la puerta? Tuve una sensación, obviamente pues guardadas proporciones y el tiempo y todo, y la magnitud que eran, no me acuerdo si eran 20 personas, pues, pero sentí en mí una reacción de pánico y de huida. Me acuerdo que la decana me dijo, no, Diana, tranquila, son 4 gatos, no es que no va a pasar nada, nadie le va a hacer nada a los miembros de la Corte Suprema. En ese momento, Diana se dio cuenta de que había quedado con algún nivel de trauma, porque su primer sentimiento fue el miedo a que los simpatizantes del M-19 entraran a matar a los magistrados de la Corte Suprema. O sea, yo hoy me sentí probablemente con la responsabilidad que tiene un profesor, que hubiera podido tener los profesores míos en el 85, de yo tengo que defender a la Corte, yo tengo que defender la institucionalidad, tengo que defender a mis estudiantes, que sí queda uno impresionado realmente. Yo estaba traumatizada. Si no es que la decana me pone en mi lugar, yo me voy a gritar a la Plaza de Bolívar. Para otros testigos de la tragedia, como el profesor de Derecho y columnista Ramiro Bejarano, los eventos del 6 y 7 de noviembre de 1985 le produjeron distancia hacia uno de los edificios que visitaba con mayor frecuencia. Por mucho tiempo no pasó por la Plaza de Bolívar, en donde está el Palacio de Justicia. Era tal mi indignación que no era capaz. Me daba desazón ir a ver eso. Nunca vi el palacio destruido por dentro. Mucha gente entró a verlo. Yo no fui capaz. A las heridas de los hechos del palacio se suma otra realidad, que la justicia ha obrado con letargo en juzgar a los responsables por la muerte y la desaparición de las víctimas de la toma y la retoma. El coronel Alfonso Plazas Vega, quien dirigió parte del operativo, fue condenado por desaparición forzada, pero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió en el año 2015 porque consideró que no había pruebas suficientes en su contra. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia informa a la opinión pública que en sentencia de la fecha y por mayoría casó el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del cual condenó al señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega a la pena principal de 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada en los ciudadanos Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, y en su lugar lo absuelve de tal conducta en las personas mencionadas. Además de la lentitud de la justicia, aún hoy hay desaparecidos. En 2014, 30 años después de los hechos del Palacio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de 11 personas, aunque la totalidad de los desaparecidos no están incluidos en la sentencia. Entre las víctimas se encuentran empleados de la cafetería, visitantes ocasionales, la guerrillera del M-19 Irma Franco y un magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, quien además fue objeto de una ejecución extrajudicial. Hubo también entregas equivocadas de cadáveres. Los restos del magistrado Emiro Sandoval, por ejemplo, correspondían a los de 3 personas diferentes. Los verdaderos restos pudieron ser encontrados hasta 2018. A la familia del magistrado auxiliar Julio César Andrade le entregaron los restos de un asistente de la cafetería y sigue desaparecido. Nunca se encontraron los restos del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry. Por su parte, Jimena Tapias, la hija del exmagistrado y sobreviviente del Palacio Hernando Tapias, piensa también que a los sobrevivientes del Palacio nunca se les reconoció adecuadamente como víctimas. Pues mi papá murió en noviembre del año pasado. Fueron víctimas, igualmente víctimas que todos los demás. Nemesio, Humberto y mi papá. No hay una foto, no hay una invitación a una misa. Entonces fueron los que murieron, héroes,
los que desaparecieron, pues la tragedia más grande del oeste, y los que vivieron las 72 horas y de esos se olvidó todo, que es como una especie de víctima en la sombra. La inconformidad con los actos de memoria también se traslada a la arquitectura. Para Jimena, el nuevo edificio del Palacio que se inauguró en 2004 no produce recogimiento. Es un edificio frío, cerrado, que no evoca ningún símbolo. Ese es un sitio que carece de luz, en todo sentido. Nada, y no he visto nunca jamás a nadie que haya vivido o no haya vivido lo que nosotros nos tocó vivir, que se acerque a ese edificio y le genere la necesidad de mirar su propia alma y por lo tanto el sentido de la existencia. También siente desazón porque han pasado 40 años desde los hechos del Palacio y siente que el país no ha aprendido a respetar la vida. El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, por ejemplo, la dejó especialmente afectada. No puede uno sino estar como atónito, como sorprendido de lo que este país ha vivido y lo que nosotros hemos vivido a lo largo de estos años. En agosto de este año, Jimena asistió a la velación organizada por el asesinato de Miguel Uribe. Una periodista que la reconoció se le acercó para pedirle una entrevista. Le parecía pertinente que la hija de un sobreviviente del Palacio estuviera en ese acto, del otro lado de la plaza frente al Palacio de Justicia. Y entonces ella me dijo, ¿te puedo tomar una foto con el fondo del Palacio de Justicia? Y yo, sorpresivamente y sorprendentemente para mí misma, le dije, no quiero. Pero ahí me di cuenta que había un grado de afectación. A pesar de las consecuencias que tiene para Jimena el recuerdo del Palacio, a lo largo de los años ha abierto espacios para la reconciliación y ha compartido momentos con personas señaladas como responsables de los hechos del Palacio. Yo después me senté en muchos escenarios con el presidente Betancourt. Tuve una conversación con Noemí Sanín. Conocí en París a integrantes del M-19. En un foro de construcción de relaciones entre Europa y América Latina, bailé con Navarro Wolf. Trabajé en el Estado colombiano. Voté por la paz. Y a su padre, que murió en noviembre de 2024, lo lleva en lo más alto de su memoria. Fue quien le enseñó a darle un sentido a las tragedias y a defender sus ideales con entereza. Aunque en el camino queden despojos de uno. Pero tengo un ejemplo tan fuerte de dignidad y creo que mi casa entera siguió ese camino. Y desde donde hemos estado, hemos creído, ayudado, colaborado sin odio y sin rencor a que se generen unas condiciones para que la vida sea mejor. Yo estudié mis 5 años aquí en Bogotá y los estudié siempre viendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como unas personas sabias e impolutas. De manera que mi visión era de absoluto respeto a esas personas, de absoluta consideración por ellas. Esa fue la idea central. Escuchan a Octavio Augusto Tejero, quien ocupa actualmente el mismo puesto de Alfonso Reyes Echandía, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien murió durante la toma y retoma del Palacio. Es una de las últimas voces que escucharán en esta serie de podcast y la persona encargada de administrar la justicia en el rango judicial más alto. Cuando ocurrieron los hechos del Palacio, estaba trabajando en su práctica como juez en el municipio de San Juanito, Meta. Recuerda haber escuchado la noticia por la radio y pensar 2 veces si su profesión era estimada por las personas o el rol que cumplía en la sociedad valía la pena. El templo de la justicia invadido por la guerra. Eso no es fácil de asimilar. Aquel sitio que uno consideraba el sitio más
inescrutable y el sitio más impenetrable para las fuerzas de la violencia del país, resultó el más vulnerable precisamente por eso, y resultó agredido. Y para quienes estábamos dentro de la rama judicial, generó una serie de preguntas cuyas respuestas hoy día todavía son difíciles de asimilar. Con todo, no vio más alternativa que continuar con la idea del derecho como un valor y una profesión valiosa para la ciudadanía. Concluyó que las personas requerían respuestas de la justicia, que un Estado maltrecho necesitaba aún más a los jueces y que había alguien que tenía que prestar ese servicio. La vida por encima de cualquier otra consideración, estaba diciendo el presidente de la Corte, y nosotros que trabajamos en la justicia, los que éramos jueces, pues consideramos que eso debía ser así. Y aquí estamos en ese propósito. Tras 40 años de los hechos del Palacio de Justicia, lo sobrecoge la idea de haber comenzado su carrera profesional justo en ese momento y estar ya por terminarla. Yo comencé en ese año mi vida profesional como juez de ese municipio, de modo que para mí esta condición es todo un privilegio, porque implica el culmen de toda una carrera profesional, pero además el culmen de toda una visión del mundo y de la vida. Cree que su visión de la justicia está inexorablemente marcada por los hechos del Palacio, porque representa para él el sacrificio de los hacedores de justicia, una entrega que considera que no puede ser en vano. Hemos dicho en algunos espacios que este hecho no puede olvidarse porque el olvido sería permitir que pudiera volver a ocurrir. Hay que refrescarlo, hay que rememorarlo, hay que recordarlo con frecuencia para que hechos como este jamás puedan volver a ser vividos por este país. Y eso es lo que hacen la mayoría de los entrevistados para este episodio, quienes fueron estudiantes en el 85 y alumnos de los profesores que murieron en el Templo de la Justicia. Muchos de ellos son hoy profesores de Derecho en distintas universidades y aún recuerdan la vida y obra de sus predecesores. Eso tiene unos antecedentes, está metido en más cosas ahí, pero usted tiene que tener claro cuáles son los tipos de conductas que se juzgan dentro de la justicia. Eso te cuento. Y entonces, muchas gracias. Yo era estudiante de Derecho, de segundo año de Derecho en el año 85, y para decirle, algunos de los profesores que murieron en el Palacio de Justicia eran mis profesores. Los magistrados que murieron en el Palacio de Justicia eran de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. En esa época no había Corte Constitucional. Yo, por ejemplo, a los estudiantes cada vez que puedo les digo, aquí en Colombia ocurrió una tragedia que fue transmitida en vivo y en directo por los medios de comunicación y nadie se dio cuenta mientras eso ocurría. Cuando uno también es profesor, ¿sí? Y dice, bueno, ¿yo en quién me inspiro? Varios profesores que me dieron clase están presentes, pero de Reyes Echandía siempre recuerdo como unas cosas, y era, siempre llegaba puntual, ¿sí? Segundo, siempre se iba puntual, muy riguroso en el manejo de los conceptos. Él llegaba a la clase y su sola presencia y su forma de hablar y de dirigirse a los estudiantes le hacía pensar a uno que ese espacio era sagrado, en el sentido metafórico de la expresión, un espacio sagrado. Manuel Gaona vivía a 100 metros de mi casa y lo veíamos salir a pasear con su niña en el cochecito porque era una niña de meses y charlábamos. Muy inteligente y todo, pero además hablaba fuerte, cantaba, era muy buen orador, muy bien, joven. También recuerdo al doctor Carlos Medellín, que era un hombre bondadoso. Yo creo que los estudiantes, cuando hubo toda esa tragedia, sintieron mucho la ausencia del doctor Medellín. Esto le hizo a usted cuestionarse un poco sobre el derecho y lo que significaba el derecho y las instituciones jurídicas. No, reafirmarme más. Es decir, creo que es el olvido del derecho, de las reglas del derecho, o de quienes se enlodan el ejercicio del derecho, el pensamiento del derecho, lo que podía hacer mal, pero no el derecho. Yo pienso que el derecho sigue siendo, en algunas ocasiones, la única y en otras la mejor herramienta para solucionar muchas cosas, para darle salida pues, a lo que es el ejercicio de la libertad, del debate,
de la protección de los derechos, de la lucha contra la desigualdad. No es suficiente, pero es muy importante. Todos deberían estudiar derecho un tiempo, por lo que le decía al principio, porque es finalmente la búsqueda de la armonía. Y eso a mí no me lo quitaron. No, eso no me lo quitaron. Que me parece importante que las nuevas generaciones se enteren de esto. Eso mantenerlo en el olvido es una desgracia. Esto hay que saberlo y es muy bueno que quienes que vivimos ese episodio, se recojan estos testimonios y que la gente joven los pueda ver. Esa es la idea, que se siga contando una historia que parece inacabable, que se logre desentrañar lo oculto y que se escuchen las voces de quienes vivieron una de las mayores tragedias en Colombia hace 40 años. La generación de estudiantes del 85, marcada con hierro por la muerte de sus maestros, cuyas frases y enseñanzas se repiten aún en el salón de clase. En un Estado de Derecho, todo el poder material de las armas ha de estar al servicio del más humilde de sus jueces. Solo así será posible oponer con ventaja a la razón de la fuerza de la razón. Profesor Alfonso Reyes Echandía. Hasta aquí el último episodio de El Infierno de los Justos. Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este podcast, les invitamos a conocer la instalación sonora que hicimos como parte de esta investigación y llamamos Y las aulas quedaron vacías. Podrán encontrarla en la nueva sala 6 y 7 de noviembre del Museo de la Independencia Casa del Florero en Bogotá. Esta sala, inaugurada este año en ocasión de la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, busca resignificar los espacios del museo usados durante esos días como centro de detención, interrogatorio y tortura. Allí encontrarán un pupitre de la época en la que reposan las voces de varias de las personas que entrevistamos para El Infierno de los Justos. A partir de sus testimonios, hicimos una reconstrucción de cómo se vivieron el 6 y el 7 de noviembre de 1985 desde las aulas de Derecho. Esto hace parte de nuestra apuesta por expandir nuestro periodismo a otros formatos. La próxima semana podrán encontrar un episodio extra con el audio que hace parte de la instalación. Ojalá puedan conocerla. El Infierno de los Justos es una producción de 070 Podcast, Revista Gaceta y la Liga contra el Silencio. La investigación, las entrevistas y la escritura del guión fueron realizadas por mí, Natalia Chavarro. Santiago Rivas es el narrador de esta serie. Adelaida Villegas fue asistente de material de archivo. El diseño de sonido es de Giancarlo Vega. La edición del guión estuvo a cargo de Santiago de Narváez y Natalia Guerrero de 070, Natalia Ospina y Janet Valdivieso de la Liga contra el Silencio, y Daniel Montoya de Revista Gaceta. El diseño gráfico de la serie lo hizo Isabela Londoño. La pieza museográfica montada con archivos de esta reportería la pueden encontrar en la colección permanente del Museo de la Independencia Casa del Florero a partir del 6 de noviembre. Su montaje estuvo a cargo de David de Salvador y Natalia Ospina. Agradecimientos especiales a Nelson Larrota, Elia Torres y Natalia León del Archivo del Externado por su generosa colaboración. Hasta la próxima.